Y es que yo no cambio, hermano. Yo lo he intentado y no he podido, hermano, porque realmente no te has encontrado con el Señor. Porque el día que un hombre se encuentra con Dios, créame, le cambia el pensamiento, le cambia el corazón y le cambia la conducta. Eso es embuste, que es que yo soy atravesado, hermano. Y es que yo imagínense, yo estoy enrazado con indígenas, con cachaco, con costeño. Eso es mentira. San Pablo escribe: el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ayúdeme aquí con... A ver, leamos otra vez. Con ganas, hermano, que aquí vemos una multitud. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar de este tema. Muy maravillosa enseñanza que recibimos de parte del Señor por el hermano Pedro, acerca de la edificación de las familias. Y vamos a seguir con este tema, edificando mi familia en Dios. Y estaba pensando que construir, bueno, la palabra construir entre nosotros es conocida como construir un edificio en lenguaje español o cualquier otra cubierta para albergar personas. Eso es lo que acostumbramos a ver en cuanto a construcción física o material se refiere. Pero en Dios nosotros conocemos que la iglesia es el edificio, no es las paredes, me refiero. En términos espiritual, la iglesia Dios la compara como un edificio, la cual se va edificando, pero que el fundamento está puesto en Jesucristo. Amén. Y es allí donde tenemos que partir para nosotros tener familias sanas, familias armoniosas, familias llenas de Dios, que inspiren de verdad que está Cristo en nuestras vidas. Yo creo que cualquiera de nosotros tiene que entender esto, porque encontramos en la palabra de Dios el espejo para mirar el modelo de Cristo para las familias. Si hay personas en esta mañana que de pronto no han examinado su vida, le invito a un recorrer por la palabra de Dios
Y ahí nos vamos a dar cuenta qué tanto estamos edificando nuestra familia en Dios y qué tanto estamos haciendo por nuestra familia. Decía el hermano Pedro esta mañana, el pastor, el padre de familia se constituye como una figura de pastor en su casa, como un vigilante que está allí para pelear, para defender. No me refiero con el vecino, sino con el enemigo que quiere robar las ovejas del Señor. En este caso, cada padre de familia se convierte en un vigilante. Yo estaba mirando que dentro de los animales suceden unas cosas que nos dan ejemplo a nosotros. Ahora que estaba por la sierra y siempre que he mirado animales como los micos, quienes han conocido los micos, ellos se meten a las rosas de maíz a llevarse las mazorcas y cogen una y dos y tres y se llevan una gran cantidad. Pero yo estaba pensando lo que hacen estos animalitos. Ellos mandan o ponen en el árbol más alto que encuentran un vigilante, y para que los demás puedan entrar a robarse las mazorcas, decimos nosotros. Y estos animalitos, uno se queda pensando, oiga, cómo le dan ellos lecciones de vida a uno. Y el animalito se queda allá vigilando. Cualquier cosa que él vea debe pegar un chillido muy fuerte. Y los demás saben que es que algo los está acechando y salen a correr. Pero si el animalito no avisa y matan a algunos, porque hay veces hay personas que les disparan o los asustan. Entonces, si él no avisa, el que está allá como vigilante, inmediatamente cuando se lo encuentra le dan una paliza. Sí, hermano, pareciera embuste, pero es real. Y yo lo vi. Y le dan una paliza y es posible, hay veces hasta lo matan. Porque no avisó y expuso la vida de todos. Hermano, el padre de familia debe ser como ese vigilante. Yo pienso que ningún padre de familia puede ser ingenuo. Cada uno de nosotros tiene que vivir metido en Dios para salvaguardar la familia en Dios. Ser como ese pastor que decía nuestro hermano Pedro, que está allí pendiente de sus ovejas. El verdadero pastor siempre analiza, siempre está pendiente de sus ovejas. Hay hermanos que dicen, a mí sí me gusta la forma del hermano Pedro, porque siempre está pendiente, está llamando. Creo que ese es el trabajo pastoral, de estar pendiente de aquellas ovejas, sea como sea. Creo que aquí la obra es del Señor y el que hace la obra es el Señor. Sé que hay errores, los hay. Sé que no hay iglesia perfecta, eso lo sabemos. Tampoco hay pastor perfecto. No hay familia perfecta. Pero en Dios, hermano, podemos alcanzar esta perfección. Yo creo que sí, porque si estamos en la palabra y nos estamos edificando en la palabra de Dios, créame que sí va a haber familias edificadas. Porque yo he encontrado familias que son de ejemplo. Familias que uno las admira. Incluso uno escucha modelos y uno trata de coger lo bueno que ellos tienen. Y yo creo que en esta mañana cada padre de familia tiene que estar atento a la voz del Señor. Porque el mandamiento de a Israel en Deuteronomio 6:4 no fue solamente para que ellos repitieran el mandamiento y ya, como algo allí de costumbre, sino que eso debían tenerlo en su corazón, ponerlo por obra, guardar el mandamiento, no solamente que dijeran que era el único Dios verdadero y que lo conocieran, sino que también le obedecieran, le amaran. Y creo que de allí depende todo. Nosotros hemos visto los judíos, y una vez hablé con uno en Bogotá y le pregunté acerca de por qué ellos no creían que Jesús era Dios, y me respondió muy como algo furioso. Me dijo: Jesús no ser Dios, Jesús ser profeta, Él no ser Dios. Y yo entonces entendí que realmente a ellos les es inculcado, y por tal razón ellos no creen como lo creemos nosotros, pues se nos ha sido revelado, aunque es un propósito de Dios. Y es ahí donde uno se va dando cuenta que sí vale la pena la enseñanza. Porque, hermano, a uno lo enseñan. Yo recuerdo que mi papá
Cuando estábamos muy pequeños nos acostumbró al matutino, nos acostumbró a los devocionales. Y mire que ha pasado el tiempo y eso lo tengo en mi corazón. Que sé que el hombre que busca de Dios es prosperado y muchas veces librado del fracaso solo por buscar a Dios. Yo creo que nosotros, hermanos, si nos proponemos en esta mañana a examinarnos como pueblo de Dios, vamos a corregir muchas deficiencias que hay veces, hermano, tristemente tenemos que decir que aleja a muchas personas del camino de Dios por nosotros ser malos ejemplos. Pero en esta mañana vamos a mirarnos en el espejo de la palabra y la palabra sea la que nos inquieta en esta mañana de verdad a volvernos a Dios como debe ser. Hay veces, hermano, decimos caminar de la mano de Dios, pero en nuestras obras parece que no fuera así. Y por eso es que la palabra de Dios es linda, porque ella nos hace reflexionar, nos hace meternos en Dios. A mí me gusta el versículo que está en Hebreos 11, búsquelo, verso 7, donde la Biblia dice que cuando por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de las cosas venideras, con temor preparó el arca. Escuche bien, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Este hombre fue sabio, comenzó a obedecer a Dios y a poner en práctica el mandato de Dios, pues sabía que el juicio de Dios era inminente y severo. Y mire que con temor obedeció y preparó para que su casa se salvase. Yo no sé usted qué está haciendo en esta mañana para salvar su casa, para salvar su familia de la ira venidera. Yo no sé qué está haciendo usted como padre de familia, porque hay veces, hermano, tenemos que, lo que corregía nuestro pastor, hermano, hay cosas que padres de familia aceptando, cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y usted y yo tenemos que en esta mañana edificar ese en el fundamento. Es verdad, no podemos cristianizar a nadie, pero sí tenemos que enseñar la palabra. Sí tenemos que ser ejemplo a los demás, comenzándole de la casa. ¿Para qué? Para que no caigamos en descrédito. Y yo creo que en esta mañana es una responsabilidad para mí predicar y para usted también que oye. Para todo es una responsabilidad. Aquí no nos podemos mentir el uno con el otro, viviendo de apariencias, amados hermanos. Acuérdese que por esto ha venido muchas veces desgracia a la vida de muchos creyentes. Y hoy algunos ya no están a causa de que vivieron una vida falsa delante de Dios. Pero Dios nos ayude en esta mañana a nosotros alcanzar el verdadero fundamento, a nosotros alcanzar el verdadero conocimiento. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Creo que es aquí donde está el error para muchos, que desconocemos algunas cosas de Dios y por eso actuamos como actuamos. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios conocen de la palabra de Dios y temen a Dios, créame, hermano, usted no se desviará tan fácilmente. Ningún mal le va a dañar, al contrario, usted cada día irá de aumento en aumento. Yo quiero edificar mi familia en Dios. Yo quiero edificar mi vida cristiana siempre en Dios. Yo no sé si usted lo quiere en esta mañana, pero yo quiero que así la palabra sea dura y difícil para yo recibirla. Como dijo un hombre, voy a decir esta mañana lo que él dijo: ¿a quién iremos si solo el Señor tiene palabra de vida eterna? Y yo creo, amada iglesia del Señor, que si aquí en los 400 nos hacemos un propósito, créame que cuando el hombre vive la palabra de Dios, dice la Biblia, será llamado bienaventurado y será bendito en lo que hace y será prosperado. ¿Cuántos queremos prosperar en esta mañana? Hermano, para que Dios envíe la bendición hay que vivir el mandamiento. La queja de Dios contra Israel fue que se apartaron de las leyes de Dios y por eso cayeron en los pecados de idolatría. Por eso cayeron en los pecados de adulterio, de fornicación, de hechicería y otras cosas más. ¿Por qué? Porque cuando uno se desvía de la palabra, hermano, la autoridad de nosotros es esta palabra que Dios nos ha dado. ¿Y por qué tenemos que hay veces torcer el camino de Dios cuando Él es santo?
cuando Él ha mandado que nosotros, toda la familia de la tierra, hermano, que invocamos su nombre, tenemos que mirar la palabra, la perfecta ley de Dios. Mirar el espejo. Usted en el espejo se mira y usted sabe si está bien vestido o está mal vestido. Si usted se mira en la palabra le va a decir si usted anda mal o anda bien. Lo importante es que aquí en esta mañana hay esperanza. Lo que es importante es que en esta mañana hay solución. Si hay guerra en tu hogar, si hay problema en tu hogar en esta mañana, puedes darle la vuelta y decir: Dios mío, yo y mi casa quiero que sirvamos al Señor. Yo no sé si en esta mañana habrá alguien tan dispuesto para volverse a Dios. Porque hay veces, aunque estamos asistiendo a la iglesia, nuestras obras parecen que no son de cristianos. Pero en esta mañana cada uno de nosotros tiene que mirar la palabra de Dios. Aquí desde el más niño hasta el más anciano tiene que conocer que aquí hay una iglesia que se rige por la palabra de Dios. Esa es nuestra ley, hermano, y para nosotros no es gravosa. Yo no sé si para usted se ha cansado de vivir la palabra de Dios, pero cuánto hemos sido librados y beneficiados por esta palabra. Hermano, muchos de nosotros. Yo recuerdo una vez a un joven allí en Maregua. Le dijeron a la mamá: cómprele el cajón a su hijo porque se va a morir. Y a los días el muchacho le dijeron: hombre, busca de Dios. Bueno, él obedeció y predica la palabra de Dios. Y le dijeron que lo iban a matar. Y recuerdo que el muchacho pues buscó de Dios en esos días y Dios lo guardó y lo ayudó. Por ahí vinieron a matarlo y le dijeron: te salva porque te metiste evangélico, porque ya habíamos tomado la decisión de matarte. Y hubo otro que también se le insistió que buscara de Dios, porque habían dicho también de una amenaza para matarlo, y ese no quiso obedecer. Decía: después, hermano, después. A los días lo mataron. Y pareciera uno que las cosas de pronto no lo mataron porque estaba de buena. No, Dios fue bueno y lo guardó. Yo creo que, hermano, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, encontramos beneficios grandes. Mire, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, estamos, hermano, quizás Dios, la hermana Nidia decía esta mañana, decía: hermano, yo no viví eso, de pronto maltrato, porque ella se levantó con una señora, me cuenta que era muy buena, y murió y le enseñó buenas cosas. Luego conoció al Señor y se casó con el hermano Pedro. Pero imagínense que no hubiera sido así, sino que hubiera tenido un hogar en el mundo. Lo más probable era que hubiera sido una mujer fracasada. Pero ¿quién hizo eso? El Señor intervino en el futuro de ella. Y yo creo que cada uno de nosotros, Dios ha intervenido. Estamos agradecidos. Yo le agradezco al Señor. En la casa mi papá no era cristiano. Mi papá era católico de un hogar. Según él era católico. Y con sus prácticas mundanas hacía brujerías y cosas raras. Y en un hogar como ese me levanté. Pero luego una señora le regaló una Biblia a mi madrastra. Y comenzó mi papá a leer esa Biblia. Y Dios comenzó a tratar con él. Y yo recuerdo que cuando mi papá buscó de Dios, ninguno en la familia, ni de nuestros descendientes, era cristiano. Hoy hemos sacado la cuenta y hay casi 50 cristianos. Porque la Biblia manda: y serás salvo tú y tu casa. Y cuando uno le cree al Señor, Él comienza a obrar. Yo no sé si en esta mañana tú te sientes que la obra de Dios está en tu vida. Tiene que suceder algo. Ese aplauso fuerte para el Señor. Siempre me gusta la palabra que el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Ahí leyó nuestra hermana esta mañana. Yo quisiera que nosotros en esta mañana miráramos, porque el tiempo se nos ha ido, unos 7 punticos. Vamos a tratar de ser un poco bastante corto, porque el tiempo se nos fue. Pero miremos eso, hermano. Como primer punto, examinar frente al espejo de la palabra de Dios. Y procuremos que nuestro matrimonio y hogares se parezcan a Cristo. Acuérdese que ese es
principal modelo para que todo funcione. Porque si no, nuestro hogar no teme a Dios. Escucha, hermana, la mujer tiene que ser temerosa, sujeta, no mirándolo como de una parte de una esclavitud, sino que se sujeta por amor. Nosotros nos hemos entregado al Señor ahora que conocemos su camino, y nosotros aquí servimos es por amor. Nadie aquí sirve obligadamente. ¿Y quién lo hace? Hermano, siempre cae en el error de decir: es que a mí siempre me ponen, es que yo no sé, pero yo siempre soy la que me toca, o viceversa el hermano, porque él no ha entendido que le está sirviendo es al Señor. Cuando yo me enamoro de Dios, yo quiero estar en todas. Era casi el ejemplo que ponía nuestro hermano Pedro. Cuando un hombre se enamora de la mujer que ama, que de verdad la ama, hace lo que sea por ella. Yo duré 1 año y 2 meses bajando por un piedregal y yo sentía como que estaba para pavimentar la carretera. Y uno como que después dice: uy, ya después digo, no hombre, ya me sentía cansado. Pero créame que cuando me sentía que estaba conquistando la hembra, hermano, créame que no sentía cansancio. Para mí era un deseo de ir a hablar con ella, de irla a ver. Y yo creo que cuando uno ama a Dios, hermano, está dispuesto a hacer lo que sea por Él. Yo creo que en nuestra familia tienen que cambiar ese modelo. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla de unos cambios, de una reestructuración que hay que hacer. Y yo creo que usted no se queda, usted no pone una construcción y nada más pone las bases. No, Señor, usted sigue construyendo. Este templo nos toca que seguirlo ampliando. Mire, habemos este poquito aquí que decimos nosotros, y todavía, y ya se hizo otra escuela dominical, que por cierto tuvo más llena que esta. Y uno mira que hay necesidad de ampliar. No cabemos aquí un culto especial, un evento en grande, no podemos. Y yo creo que, hermanos, nosotros tenemos que aprender que aquí nunca vamos mientras el Señor no venga por la iglesia. Siempre va a haber necesidad de crecer. Siempre va a haber necesidad de nosotros ser enseñados. Y yo creo que cada uno de nosotros puede mirar y examinar qué cosas están mal para corregir. Siempre oímos quejas entre las hermanas: es que él no me ama, es que él no me respeta, es que él no hace esto. Y yo creo, hermanos, que nosotros, los que estamos todavía con capacidad para aprender, aunque hay algunos que han dicho que ya uno después que está viejo, que uno no aprende. El ser humano hasta el último día de su vida puede aprender. Lo que pasa es que no lo aprende. Igual ya las edades, sí, ponemos a examinar de que usted no aprende igual. Una persona madura no aprende igual que un niño, pero sí aprende. Y yo creo que nosotros tenemos que poner en práctica, según estudios, escuche, según estudios que se hicieron, el hombre tiene que procurar cambiar para no llegar a ser un viejito, una viejita amargada cuando ya esté de 70, de 80 años. Tiene que cambiar, tiene oportunidad para cambiar hasta los 45 años. Cambiar muchas cosas. Usted no ha oído que hay viejitos que son amargados. Hay viejitas que no se soportan ellas mismas. No quiero ofender a nadie, pero es para tratar de llegar a un pensamiento que tengo en esta mañana. Y hay gente que se ha metido y es que yo no cambio, hermano. Yo lo he intentado y no he podido. Hermano, porque realmente no te has encontrado con el Señor. Porque el día que un hombre se encuentra con Dios, créame, le cambia el pensamiento, le cambia el corazón y le cambia la conducta. Eso es embuste, que es que yo soy atravesado, hermano, y es que yo no sé qué me pasa. Es que a mí, imagínense, yo estoy enrazado con indígena, con cachaco, con costeño. Eso es mentira. San Pablo escribe: el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que diga la gente: oiga, yo admiro el hogar del hermano fulano de tal. ¿Qué hogar? Ahí se nota que está Dios. Yo no sé si usted ha ido a esos hogares. Hermano, tristemente hay hogares, créame que sí, cristiano, que viven más mal que el hogar de un mundano. ¿Y por qué tiene que ser así? Si es que nosotros conocemos la palabra de Dios. Yo cuando fui pastor en el sur de Bolívar admiraba a un señor
que era muy católico, hermano, pero su hogar, vea, créame, no le estoy exagerando, gracias a Dios hoy es de la Pentecostal. Pero él en ese entonces, yo admiraba su conducta. A pesar de que era un religioso por allí, hermano, créame que era un señor que le gustaba las cosas correctamente. Yo digo, si un hombre de esto que no conoce del todo a Dios, ¿por qué va a saber más que yo? Que yo estudio la palabra, que yo digo que temo a Dios y que yo de verdad digo que tengo la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es la que nos hace libre a nosotros. ¿Por qué vamos a andar mal? Hermano, algo está mal si andamos comportándonos así. Pero si en esta mañana miramos la palabra, créame que esta palabra nos va a limpiar. Esta palabra nos va a restaurar. Si aceptamos que estamos mal delante de Dios. La Biblia dice: el que reconoce su falta y se aparta alcanzará misericordia. Si alguien en esta mañana se ha desviado, aquí hay uno que endereza el camino. Aquí hay uno que te dice que vengas en esta mañana a Él. Si tu familia tú sientes que se está perdiendo, es hora que levantes un clamor y diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Él? Con el alma, apláudalo. Entonces yo creo que podemos en esta mañana oír también, cuando nosotros oímos y ponemos por obra la palabra de Dios como segundo punto, hermano, que no seamos olvidadizos sino hacedores de ella. Hermano, créame que será una bendición y se va a ver la bendición de Dios en nuestro hogar. Como tercer punto, comenzar por nosotros mismos los cambios. Lo que le decía, hay personas que dicen que no pueden cambiar. Si uno quiere ver que otro cambie, tenemos que cambiar nosotros primero. Según el estudio hecho, ya les dije, el hombre tiene la oportunidad para cambiar hasta sus 45 años de mentalidad cuando quiere realmente organizar su vida, su hogar. Por eso es que encontramos muchas familias destruidas, porque yo miro los defectos del otro y no me miro los míos. Hay veces tenemos ese gran defecto y hay que reconocerlo. Sí nos gusta señalar al otro. Y el Señor corrigió esto. Dijo que antes de examinar el problema del hermano, mírate el tuyo. Porque Él le enseñó a sus discípulos, le dijo: saca la viga que está en tu ojo, para que después le vaya y le saque la de tu hermano. Yo decía, la viga con la paja, ¿qué tendría que ver? Pero es que lo que significa allí es que el problema mío puede ser más grande que el tuyo. Y yo creo que nosotros, antes de mirar, me decía un día el psicólogo, el hermano Julio, cuando tu esposa se equivoque, mírate tú primero el error. Porque tal vez sea que antes de juzgarlas vayas a hacerle daño. Y es verdad, hermano, hay veces nosotros queremos que el otro sea perfecto, pero yo no miro cómo trato a la esposa. Yo no miro cómo trato a los hijos. Y yo creo que en esta mañana la palabra es para todos aquí, para que comenzamos, hermano, a mirar en nuestra vida, en lo personal, en lo íntimo. Yo aquí no conozco casi a los hermanos, apenas estoy llegando. Pero usted sí sabe lo que está pasando en su hogar. Hay hermanos que se prometieron amor eterno, que estarían hasta la muerte. Y hoy la mayoría quisieran separarse y viven en guerra. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que una iglesia o un hogar que sea espiritual va a haber esa guerra y esas contiendas? Cuando nosotros sabemos que eso viene de la carnalidad, de la parte humana, cuando no nos dejamos dirigir por Dios. Porque al carnal lo dirige el diablo, pero al espiritual lo dirige Cristo el Señor. Y yo creo que si usted en esta mañana es un espiritual, hermano, no puede haber pleito, no puede haber celos ni contienda. Eso se le deja a una persona carnal. Hay mundanos, y ya le dije, hay personas que son del mundo y viven bien, saben tratar a las personas.
cuanto más nosotros. Hay veces somos iracundos, hay veces somos personas rebeldes, y estas cosas son las que hay veces nos hacen tropezar. Y yo creo que en esta mañana, amada iglesia, tenemos que mirar, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, para que vea que si nosotros desarrollamos ese carácter de Dios en nosotros, no va a haber problema entre nosotros. ¿Qué es el problema que causa Cristo? Al contrario, siempre lo vimos como un buen ejemplo. Quienes lo vieron como tropezadero fueron los pecadores y los incrédulos. Pero quienes se quieren ir para el cielo, siempre lo hemos visto como el fiel ejemplo de la santidad, de la honestidad. Así que el Señor dijo: sé santo porque yo soy santo. Seguí la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que si hay familias santas, familias sanas, familias unidas, créame que se va a ir todo problema. Hermanos, si aprendemos a vivir una vida cristiana. A mí me ha tocado estar en 3 congregaciones y en todas 3 he enfrentado bastantes problemas de vida cristiana. Y cuando he llegado me he propuesto a enseñarle a los hermanos vida cristiana. Siempre, la mayoría de veces, cuando ya me estoy para venir, me dicen los mismos inconversos: pastor, aquí han habido grandes cambios. Yo creo que cuando la gente entiende la palabra y la vive, tiene que cambiar, porque la palabra nos cambia y nos transforma. Ella en esta mañana, hermano, es la guía para nosotros. La Biblia muestra que el hombre que ordenare sus caminos, yo le mostraré la salvación. Entonces yo creo que si nosotros ordenamos nuestra vida, créame que Dios va a hacer grandes cosas en nosotros. Entonces, de esta forma podemos decir que estamos edificando nuestra familia en Dios, porque no la estamos basando en nuestros propios conceptos, sino en la palabra de Dios. Me regreso al verso cuando dice la Biblia: Noé con temor preparó el arca. No hizo conforme a él le plació, sino conforme Dios le había ordenado. Y de esta manera, obedeciendo, salvó la familia. Y yo creo que usted y yo, mediante la obediencia y el temor a Dios, vamos a lograr que nuestra familia se salve. Hay padres que de pronto son muy ásperos con sus hijos. Y razón a esto, hermano, yo conocí una hermana que arrodillaba al hijo sobre piedrecita y que para que leyera la Biblia, que ese era un castigo. Usted piensa que eso es castigo de verdad, y la persona quizás se levanta odiando el evangelio. Yo una vez también en mi infancia me trataron, o sea, yo me levanté sin una mamá, digamos la mamá biológica. Y ustedes saben que con madrastra las cosas son a otro precio. Y yo traté de odiar el evangelio a causa de un mal ejemplo. Pero después un día entendí que la culpa no era el evangelio, que el evangelio era santo como su dueño. Que los seres humanos muchas veces, por no entender, cometemos errores. Pero Dios es bueno. Aquí no hay esta mañana un juez aquí. Al contrario, alguien que ha vivido también como usted, que ha sufrido y que ha luchado. Pero que me doy cuenta que aquí hay uno bueno al cual servimos nosotros, y se llama Jesús de Nazaret. Y yo no sé si usted se inspira en servir a este Dios, pero por eso lo hago, porque un día me comprendí que de verdad vale la pena servir a este Dios. Aunque los humanos cometan errores, yo sigo a este Dios. Gloria al Señor. Hermanos, si nos pusiéramos a mirarnos aquí los errores el uno con el otro, nunca avanzaríamos. Pero aquí hay que poner la mirada en Jesucristo. ¿Cuántos tienen la mirada puesta en Él en esta mañana? La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Si usted mira a otro, hermano, lo más probable es que se va a perder por los errores del otro. Pero si usted, hermano, en la perfecta gracia de Dios mira como Dios mira, Jesucristo mira a la iglesia y la ve sin un error, yo creo, hermano, que podemos en esta mañana comprender. Pero como les dije, hay que dejar crecer ese carácter de Dios en nosotros, esa actitud, ese comportamiento. El carácter nos habla de la buena actitud, del buen comportamiento, del buen ser que debemos ser nosotros, que fuimos hechos a imagen de Dios. Por tal razón Dios demuestra amor con la humanidad. Yo siempre les he dicho lo que dijo un cachaco. Un día guapo dijo: vea, hermano, no es lo más malo que puede haber. Si yo fuera Dios, yo los había acabado a toditos. Yo dije: gracias a Dios que no eres Dios. Pero yo me pongo a pensar que Dios ha tenido paciencia con nosotros, hasta con muchos cristianos.
que nos hemos levantado en la iglesia y Dios nos ha esperado. Bendito sea el Dios eterno que nos ha dado la ayuda hasta hoy, que nos ha esperado para que usted y yo comprendamos, hermano, lo bueno que ha sido Él con nosotros, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Yo creo que en esta mañana podemos decirle al Señor que nos ayude de verdad a comprender, porque yo creo que palabra ha habido, enseñanza ha habido, pero lo que ha faltado ha sido disposición. Hablaba con un joven que está algo enredado en muchas cosas y él me decía, es que yo fallé, yo me equivoqué. Y él dice que ahora sí entendió. Yo le dije, es posible, pero no tiene la culpa el otro de mi fracaso. Yo soy el que tengo la culpa por mi dureza de corazón si llego a fracasar. Porque Dios le mandaba la palabra al pueblo de Israel, pero ellos no la obedecían. No tiene Dios culpa. La culpa es de ellos que no obedecían. Y yo creo que así es de cada uno de nosotros en esta mañana. Hermanos, si me está yendo mal, si en tu hogar no están las cosas tan bien, es porque algo está pasando. Revisa qué está pasando. Vete a la palabra y escudriña y te darás cuenta qué cosas necesitas hacer para volver a los principios de Dios. Como quinto punto, hay que proveer bendiciones para los nuestros. Si hay algo que a Dios le agrada es cuando un hombre le obedece, cuando una mujer le obedece. Y yo creo que Dios manda bendiciones. El Señor, nosotros miramos en la Biblia hombres de Dios que tenían el respaldo de Dios, entre esos Abraham, José y muchos. Y por razón a ellos fueron hombres que proveyeron bendición para los suyos. Yo creo que usted y yo también, si nos agarramos de la mano de Dios, podemos ser de bendición. Podemos ser personas que proveamos bendiciones para los que vienen tras nosotros. Yo creo que en esta mañana esto se puede dar si invitamos a Jesús como sexto punto. Si usted siente que la vida suya no está como usted quisiera, invite a Jesús nuevamente a su casa y dígale: quédate en mi casa, quédate en mi vida, porque mi vida está siendo atacada por el enemigo. Necesito que pelees por mi vida. Yo creo que cuando nosotros, hermanos, de verdad nos encomendamos en el Señor, Él va a pelear por nosotros como poderoso gigante. Hay hermanos que se ponen a pelear con el vecino, a tratar de defender, pero usted sabe que el enemigo es el que lo está usando para derribarlo a usted. Y por eso nuestra obra o nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principado, contra demonio. Decía un hermano un día, me decía: hermano Yair, hay que orar bastante. ¿Por qué? Porque me dijo, yo un día asistí a un ritual satánico, y en ese ritual se sacrificó a un niño, y él decía que cortaban la sangre, y mientras la sangre caía, decían: así como se congela cada gota de sangre que cae sobre este cubo de hielo, se congela en la vida de muchos creyentes, y se han destruido muchos hogares. Se han destruido hogares de pastores, se han destruido hogares, familias de verdaderos cristianos. Porque si algo no le gusta al diablo, es la consagración de una familia, porque sabe que esa familia es una amenaza para él. Pero si aquí hay una familia en esta mañana consagrada a Dios, hermano, créame, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Y aunque el diablo venga como río, Dios alza la bandera en el nombre del Señor con nosotros. Alabanzas al Señor. A Él sea la gloria en esta mañana. Gloria al Señor. Hermano, yo creo que en esta mañana sí puede haber perfección en nosotros. Yo creo que en esta mañana sí puede haber un hijo que obedezca a su padre. A los hijos, hermano, que en este tiempo hay hijos que quieren ser. Escuche bien, hay hermanas que tienen voz de hombre en la casa, son las que quieren gobernar. Pero si usted va a la Biblia, no es el orden bíblico. El orden bíblico
es la sujeción, pero eso no quiere decir que el hombre esclavice a la mujer porque debe estar sujeta. Tampoco es así. Sino que ya les dije que la mujer se somete al hombre por amor. Esa es la sujeción. Como Cristo se somete a la iglesia. La iglesia se somete a Cristo en obediencia y en amor. También digo esto: los hijos, también dice la Biblia, deben de estar sujetos a sus padres. Hoy en día hay hijos que parecieran los papás y los papás los hijos, y también es un mal grave, porque acuérdense que es un principio satánico. Porque en este tiempo, dice la Biblia, se levantarán hijos que harán morir a los padres y padres a los hijos. De igual manera, pero más que todo, los hijos hoy se han rebeldizado porque ha habido la libertad que se le llama. Y hay muchos hijos que, buscando ese pretexto, han pervertido su propio camino y después han terminado en destrucción. Pero yo sí le invito que así su papá se equivoque, él es su padre, y el Señor le manda como promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean de larga vida sobre la tierra. Ahí en Villa Jaidiz mataron un muchacho. Y bueno, un muchacho que yo lo apreciaba bastante. Y yo una vez le decía al Señor llorando: ¿por qué no lo regalaste para la iglesia? Tú sabes cuánto lo visitaba, tú sabes cuánto hablaba con él, pero finalmente lo mataron. Y yo me preguntaba por qué. Y un día, visitando a la mamá, me dijo: hermano Yair, mi hijo era un buen amigo, mi hijo era un buen trabajador, pero él era un mal hijo. Cuando no le gustaba la comida, me la tiraba a los pies. Era grosero conmigo. Él no le gustaba que yo le dijera nada. Y se me vino a la mente el versículo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean de larga vida sobre la tierra. En el tiempo en el que vivimos hay gente que ha perdido el temor a Dios. Y si usted pierde el temor a Dios, usted no respetará a nadie. Pero yo creo que cuando nosotros tememos a Dios, somos sujetos los unos a los otros, por amor a lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo creo, hermano, que hay veces por desviarnos viene lo demás. Porque a Israel, cuando Israel le iba mal, era porque se apartaba de las leyes de Dios. Pero cuando ellos se volvían, Dios también hacía grandes cosas. Usted quiere que Dios se vuelva a nosotros. Usted quiere que Dios haga grandes cosas aquí en los 400. ¿Cuántos queremos ver milagros aquí, prodigios? Bueno, el que lo crea conmigo, dígale: Señor, yo quiero revisar mi hogar, o yo quiero que tú revises mi hogar. Yo quiero que tú revises mi vida espiritual. Porque si estamos haciendo algo malo, necesitamos que nos muestre. Hermano, algo que le gusta a Dios es el reconocimiento. Algo que le gusta a Dios de su iglesia es que su iglesia lo ame, lo anhele. Y yo no sé si usted anhela la presencia de Dios. Yo la anhelo en esta mañana. Yo deseo que Dios haga grandes cosas en nosotros. Pero para que Él haga grandes cosas en nuestros hogares, en nuestra vida, hermano, tenemos de verdad que agradarlo. Tenemos que poner en práctica la palabra. Es triste, pero hay jóvenes que no saben mucho de la Biblia. Hay padres que no saben mucho de la Biblia. Y esta es la deficiencia que tenemos. Porque cuando se les hable la palabra de Dios, algunos dudan si eso está en la Biblia o no lo está. Pero cuando usted de verdad ha creído y entiende la palabra, cuando alguien te predica y te corrige, usted dice: gracias, Señor, yo estoy haciendo las cosas bien, estoy agradándote. Yo no sé en esta mañana, hermano, porque hay cosas en nuestra vida que tienen que salir. Hay familias al borde de la destrucción. No es posible. Aquí en medio de nosotros hay uno grande que se llama el Señor. Pero ¿dónde está en el momento cuando nuestra familia, hermano, prácticamente dividida en problemas? Yo creo que si hay familia sana, habrá una iglesia sana. Si hay una familia, hermano, metida en Dios, cuando nos reunamos aquí, esto será gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estamos metidos en Dios. Y es ahí donde se cumple el verso: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Para que Él envíe bendición en esta mañana, debe haber comunión en los unos con los otros, sobre todo en los hogares. Qué triste cuando uno se siente que no está bien con la esposa. Hermano, uno se siente mal, no tiene libertad para orar.
Y esa es la razón por la que en esta mañana animamos a la iglesia a vivir en comunión, a vivir en santidad, a vivir como a Dios le agrada. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que de pronto siente que se ha desviado. Yo le pido perdón al Señor si hay algo en mi vida que pueda afectar mi integridad con Él o con mi familia. Yo lo que quiero es servir al Señor, pero no hacerlo de una manera hipócritamente, sino que en esta mañana, hermano, comprendamos con la palabra de Dios, mirándola como el espejo. Hermano, esta palabra es la que nos muestra los defectos. Esta palabra es la que nos muestra las arrugas. Esta palabra es la que nos muestra en qué nos estamos equivocando. Y yo no sé si en esta mañana quieres tú revisar tu vida y le digas al Señor: yo quiero que hagas algo. Siento que no he venido bien contigo, pero en esta mañana estoy dispuesto a caminar. Hermano, hay que preparar nuestra familia. El Señor viene por nosotros. Le estamos esperando. Falta poco para que Él aparezca. ¿Qué será de nosotros si nos desviamos de Dios? Por eso sí tenemos que en esta mañana analizar nuestra vida espiritual. Si no han habido cambios en nuestra vida, es porque algo está pasando. Pero yo creo que en esta mañana podemos decirle al Señor que nos limpie, que nos, hermanos, que de verdad nos muestre qué cosas hay que hacer. Yo estoy seguro que Dios hará grandes cosas. Gloria al Señor. Yo les invito a estar en pie en esta mañana. Yo no sé si habrá reconocimiento en una familia. Estoy seguro que sí. Hay familias que estoy seguro que están aquí en esta mañana que tienen problemas. Hermano, usted que va a edificar su familia en Dios. Joven, usted que está aspirando a casarse, tema a Dios y apártese del mal. Se dará usted cuenta que será la bendición más grande. Yo creo que en esta mañana, hermano, nosotros podemos aquí entrar en un reconocimiento. Podemos decirle al Señor en esta mañana: ayúdanos. Ayúdanos, porque de verdad, hermano, hay veces creemos estar tan fiel a Dios, pero no. Cuando la palabra nos comienza a llegar al corazón, nos damos cuenta que nos hace falta mucho por aprender. Yo creo que en esta mañana podemos decir al Señor que ayude muchos hogares aquí en los 400. Hermano, estamos en una lucha. Estamos viendo familias restauradas, pero hay familias que todavía tienen problemas. Y solamente la mano del Señor, su intervención divina puede hacer algo. Pero usted y yo tenemos que dejar que Él obre. Porque en esta mañana no levantas tus manos al cielo y dices: Señor, ayúdame. Ayuda a mi familia. Ayuda a cada familia en esta iglesia. Hermano, Dios viene. El Señor viene. ¿Qué será de nosotros? Hoy estamos aquí y no queremos perder el tiempo. Necesitamos es que Dios nos ayude a todos. Vamos a orar en esta mañana. Alza tus manos y roguemos al Señor que Él se glorifique en cada hogar, en cada vida en esta mañana. Soberano y eterno Dios, tú eres santo y sublime, Señor. Delante de ti estoy en esta mañana. Obra. Tú eres el único que nos puedes ayudar. Tú eres el único que nos puede, Señor, hacer entendidos en esta mañana. Mira que hay muchos hermanos que tienen problemas, que tienen, Señor, oh Dios mío, dudas en sus hogares. Tú puedes resolverla, tú puedes ayudarle. Ayúdanos a edificar, Señor, nuestra familia, Señor, en ti. Que sea, Señor, edificada en tu palabra, en tu temor y en tu santidad. Glorifícate poderosamente en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Hola, sí. Gloria al Señor.